Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al conversatorio Estrategias Proceso de Onboarding de Helping Talent. Mi nombre es Dani, voy a estar acompañándolos el día de hoy con nuestra invitada especial, Lina Tarazona. Quisiera mostrarles antes de iniciar el perfil de la persona que nos va a acompañar esta mañana. Y bueno, aquí está entonces. Tenemos nuestra invitada el día de hoy, Lina María Tarazona, que nos va a hablar de estrategias del proceso onboarding. Ella es psicóloga y especialista en psicología organizacional de la Universidad Católica de Colombia, certificada en metodologías ágiles Lean y proyectos, 10 años de experiencia liderando procesos estratégicos en el área de recursos humanos, como atracción del talento humano, medición del clima laboral, plan de sucesión y carrera, evaluación de desempeño, planes de desarrollo y entrenamientos en diferentes sectores de la industria. Bueno, y sin más preámbulo, entonces vamos a darle paso a Lina. Lina, buenos días, ¿cómo vamos? Hola Daniel, muy buenos días a todos los asistentes. Quiero darles una cordial y calurosa bienvenida a este espacio. Va a ser un espacio muy enriquecedor para ustedes. Esto es uno de los temas que me apasiona, la parte de desarrollo del talento humano. Entonces, es una gran estrategia que ustedes van a poder implementar en cada una de sus organizaciones. Espero que este espacio sea muy enriquecedor para ustedes. Vamos a tener también un espacio para aclarar inquietudes, para todas las dudas que ustedes tengan. Con mucho gusto estaremos muy atentos, muy atentas a resolverlas. Y bueno, bienvenido a todos nuevamente a este espacio y espero que sea de su gran interés y agrado. Bueno, Lina, algo muy importante es que vamos a hacer la primera parte con la charla, todo el tema de tips. Y bueno, y al final ustedes van a tener la oportunidad de interactuar haciendo sus preguntas. Los vamos a estar leyendo por medio del chat para que vayan dejando sus inquietudes. Si quieren, en el transcurso de la transmisión, pueden ir haciendo sus preguntas por medio del chat y al final entonces vamos a despejar todas esas inquietudes. Bueno, Lina, entonces adelante. Bueno, claro que sí, vamos a iniciar con un tema muy estratégico en las organizaciones. Digamos que en los últimos tiempos ha tenido gran acogida y de innovación, de creatividad, de implementación dentro de las organizaciones, porque el área de talento humano ha venido avanzando y desarrollándose a pasos gigantescos. Y no solamente nosotros como profesionales del área de talento humano, recursos humanos, nuestras labores y nuestras tareas dejaron de ser un poco más estratégicas, de ser operativas a ser más estratégicas. Entonces, parte de este proceso de onboarding hace esa estrategia dentro de la organización. Entonces, es un tema muy interesante porque muchas compañías, muchos directivos, alta gerencia, se ha dado cuenta que estos aspectos son fundamentales para garantizar, uno, la adaptabilidad de los colaboradores dentro de su entorno laboral; dos, para optimizar procesos y todo lo que tiene que ver con temas de desempeño, productividad; y tres, la más importante, todo el tema de retención, ¿no? Disminuir rotación, asegurar la retención de los colaboradores. Parte de este proceso es donde inicia otros procesos más acordes al área de recursos humanos en cada una de las organizaciones. Vamos a tener estos espacios, la invitación es extensiva a todos los asistentes que hoy están conectados en este espacio. Es que estemos muy pendientes de la página de nuestras redes sociales en Helping Talent, porque mensualmente vamos a empezar a profundizar o fortalecer más todo este tema de formación y capacitación. Igual, temas que ustedes consideren importante, que quieran profundizar, que quieran que nosotros abordemos desde esa parte profesional, ustedes nos pueden enviar sus inquietudes. Hay, digamos que muchos
fuentes de contacto en nuestras redes y ustedes pueden encontrarnos allí en Facebook, en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube. Entonces, todos bienvenidos a que siempre estemos conectados y siempre revisemos esos avances en temas de desarrollo que nos compete y que nos gusta, yo sé, a muchos profesionales en el área de recursos humanos en cada una de las empresas. Entonces, bueno, ya vamos a dar inicio después de esta introducción con nuestro tema principal, que es conocer esas 8 estrategias de éxito que nos va a permitir realizar un adecuado proceso de onboarding dentro de la organización. Entonces vamos a revisar nuestra presentación, todos muy atentos, y al final de nuestra presentación vamos a tener un espacio de preguntas, así es que aprovechen en lo máximo este espacio para que todas esas preguntas, inquietudes, inclusive aportes que ustedes consideren desde el ejercicio que ustedes realizan diario en sus empresas, como también pueden mejorar los procesos a otros colegas en otras organizaciones. Entonces, este espacio es un conversatorio con expertos y bueno, ya vamos a dar inicio con nuestra temática del día de hoy. Bueno, ustedes se preguntan qué es onboarding. Eso es fundamental saber este concepto. Si nosotros nos remontamos a traducir esa palabra onboarding, pues básicamente nos dicen que es inducción, ¿cierto? Pero este proceso de onboarding va más allá de esa inducción típica o normal que nosotros realizamos dentro de una organización. Por lo general, y algunos años, no muy atrás, la inducción que realizábamos nosotros, los profesionales de recursos humanos, estaba encaminada a pues, hacer una presentación con todo el esquema de la información y plataforma estratégica de la organización, que incluía todo el tema de unidades de negocio, áreas, todos los servicios de los cuales se dedica esa compañía y adicionalmente la misión, la visión, los valores, las políticas organizacionales y algunos procedimientos que obviamente maneja cada organización de acuerdo a su plataforma estratégica, de acuerdo a su servicio, de acuerdo a los productos que ofrece. Y normalmente iba en una duración aproximadamente entre 1 a 2 horas, ¿cierto? Entonces, creo que eso nos ha pasado a muchos. Creo que en algún momento lo hacíamos así, o inclusive muchas organizaciones lo siguen haciendo de esta manera. Y es enfocarse a esa charla típica de reunir un grupo de personas, esas personas que llegaban por primera vez a la organización, y hacían todo ese tema de recibimiento. Entonces los poníamos en una sala, ¿verdad? Con una proyección, dábamos algunas cartillas o dábamos alguna información impresa y dábamos todo el tema de contextualización de la compañía. Esa era, digamos que la inducción. Pero este proceso de inducción a través de los años ha cambiado. Ya no es un proceso tan específico, ¿cierto? Sino que también nos ha permitido revisar todos esos procesos de medición para saber qué impacto está generando esa inducción dentro de nuestra organización. Entonces, es fundamental conocer ese concepto realmente porque todo ha avanzado. Entonces, ¿qué decimos? Es un proceso onboarding, es un proceso que permite a los colaboradores recién contratados a adaptarse a su nuevo lugar de trabajo. Acá es donde empieza a conocer por parte de ese colaborador nuevo toda la cultura organizacional y es importante. De ese adecuado proceso de onboarding vamos a facilitar ese proceso de adaptación de nuestros colaboradores. Adicionalmente, el objetivo principal de este proceso es que el colaborador adquiera los conocimientos y las habilidades necesarias para convertirse en un buen colaborador, en un talento exitoso dentro de su organización. Entonces, esto es fundamental. Este es el objetivo principal donde nosotros empezamos a implementar ese proceso de onboarding dentro de la organización. Y es un factor determinante para garantizar que los talentos contratados
se conviertan en colaboradores altamente productivos y comprometidos, ¿sí? Entonces, este proceso de onboarding va muy esquemático. Este proceso tiene unas fases que desde el proceso de implementación vamos a conseguir ese éxito que nosotros requerimos para que esos colaboradores nuevos, uno, los retengamos y dos, se puedan adaptar de la forma más adecuada a la cultura organizacional. Todas las culturas en las organizaciones son totalmente diferentes, ¿sí? De eso partimos. Entonces, esto nos va a permitir que efectivamente esos colaboradores que ingresan se sientan cálidos en temas de bienvenida, en temas de participación, en temas de escucha activa, de comunicación. Ellos desde que ponen su primer pie en la compañía empiezan a visualizar todos esos artefactos o todos esos estímulos a nivel de cultura, ¿cierto? Y empiezan a hacerse su propio mapa conceptual de cómo va a ser su trabajo y cómo va a ser el desarrollo de esto. Entonces, por eso es importante este primer paso, brindarlo de la mejor forma a todos los colaboradores, porque de ahí va a depender en gran medida todo el proceso de adaptación. A continuación, pues vamos a revisar otro de los planteamientos que son súper importantes para tener muy en cuenta en la implementación de todo el proceso de onboarding. Y desde nuestro rol de profesionales, cómo nosotros podemos diseñar ese proceso de onboarding y hacerlo de una forma muy satisfactoria. En primer lugar, nosotros tenemos que comprender cuál es la misión y la visión de la compañía. Es fundamental conocerlo y tenerlo muy en claro. Si nosotros, que somos los profesionales que damos ese recibimiento a esos nuevos colaboradores, no tenemos en claro cuál es la misión y cuál es la visión de nuestra propia compañía, pues muy difícilmente vamos a poder transmitir ese mensaje adecuado. Dos, dentro de otros beneficios es mejorar la tasa de rotación. Definitivamente hay estadísticas, hay estudios que corroboran que dependiendo de ese primer vínculo que nosotros realicemos con nuestro colaborador nuevo, se va a garantizar la retención de ese colaborador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los líderes de área, si es una persona que recibe de forma muy cálida a ese nuevo colaborador, que le suministra toda la información clara, todas las herramientas de trabajo totalmente claros, los guía, los acompaña en su proceso de adaptación y de onboarding, pues muy seguramente ese colaborador va a querer continuar desarrollándose y proyectándose dentro de la compañía. Entonces, primer indicador que nos va a mejorar es el índice de rotación. ¿Sí? Es fundamental y ahí nosotros ya conocemos que hay un beneficio latente para el área de recursos humanos. A esto se suma aumentar la tasa de retención, ¿cierto? Cuando yo digo que un colaborador tiene un nivel adecuado de retención o un indicador de retención adecuado dentro de una organización, es cuando supera un promedio entre 4 a 6 meses dentro de la compañía. ¿Sí? Eso quiere decir que, y por lo general, si hay un cargo crítico, esos cargos críticos que son los que tienen personal a cargo, por lo general dentro de una organización promedio estamos hablando de cargos como de supervisión, coordinación, cargos directivos. Es fundamental como profesional en el área de recursos humanos saber ese indicador de retención de esos cargos críticos. Si efectivamente ese colaborador de ese cargo crítico supera un promedio entre 4 a 6 meses, eso depende también de la dinámica de la compañía, pues yo ya puedo específicamente confirmar que efectivamente tengo un buen, adecuado índice de retención de personal. Eso es fundamental. Acelerar la curva de aprendizaje, ¿sí? Dependiendo del cargo y dependiendo de la organización, pero por lo general el promedio de curva de aprendizaje de un colaborador nuevo está destinado aproximadamente en 90 días o 3 meses, ¿sí?
Esto quiere decir que con un adecuado proceso de onboarding y con un adecuado proceso de plan de capacitación y de entrenamiento en el cargo o en el rol específico de ese colaborador, nos va a permitir optimizar los tiempos en temas de aprendizaje. Muy seguramente esa persona a los 3 meses ya cuenta con todos los conocimientos y la experticia para desenvolverse muy bien en el cargo con el cual fue contratada. Importante, nos permite conocer ese rol del reclutamiento que nosotros realizamos. Nosotros como profesionales del área de recursos es fundamental tener un esquema o un pensamiento de números, analítico. Es decir, dejar un poco esa parte cualitativa y enfocarnos a esa parte cuantitativa. Tenemos que enfocarnos que todos los procesos que nosotros realicemos, desde la parte de reclutamiento, que es como el primer acercamiento que yo hago con un colaborador, tenga supremamente claro qué costo tiene ese proceso para mi organización y para mi área. Entonces, es fundamental y esta es una invitación que le hago a todos los profesionales que estamos en esta área tan hermosa de recursos humanos, es que empecemos a contextualizar todos los procesos de forma cuantitativa. Es decir, identificando indicadores, midiendo el impacto de cada uno de los procesos. Y este ROI del reclutamiento me va a permitir saber qué tan óptimo fue ese proceso que realicé desde que recluté una hoja de vida, me puse en contacto con ese candidato hasta que se contrató, ¿sí? A veces muchos colaboradores antes de firmar el contrato ya desisten de una oferta, ¿cierto? Y pueden haber muchas variables, pero se ha comprobado que una de las variables también representativas para desistir de algún trabajo, de alguna posición en una organización, es ese primer contacto que yo tengo con ese profesional del área de recursos humanos de esa organización. Si yo no tengo un acercamiento con ese colaborador que tiene alto nivel potencial de desarrollo dentro de la organización de forma adecuada, es decir, soy cálido en la bienvenida, soy una persona abierta, de escucha, comprensiva en el proceso, durante todo el proceso de selección, pues muy seguramente ese colaborador va a sentirse un poco incómodo o molesto en algunos casos de continuar en el proceso por ese primer acercamiento que yo hago con ese profesional de esa organización. Y por último, y no el menos importante, es la parte de prestigio y posicionamiento de marca, ¿sí? Parte de ese proceso de onboarding me facilita ese posicionamiento de marca. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en algunas páginas de internet, en algunos portales, está toda la base de datos de compañías, inclusive hay bolsas de empleo como CompuTrabajo, es una de ellas donde se califica cuál es esa satisfacción que yo tuve cuando apliqué o trabajé en una compañía. Entonces hay una calificación de estrellitas donde me dan unos porcentajes de satisfacción. Ese posicionamiento de marca es fundamental. Y creo que nos ha ocurrido a muchos que cuando estamos en ese cambio a nivel laboral y estamos en esa transición de una nueva compañía, nosotros siempre buscamos qué comentarios hay o existe de esa compañía en temas de clima organizacional y cultura organizacional. Creo que todos los hemos hecho. Entonces, siempre indagamos en Internet esa empresa, cómo está constituida, cuántos trabajadores tiene, profundizamos y adicionalmente revisamos esos comentarios o ese nivel de satisfacción de algunos colaboradores que ya han estado en esa compañía. Entonces, eso es fundamental. Con este proceso adecuado de onboarding me va a facilitar cómo va a ser esa adaptación y ese acercamiento de ese colaborador dentro de la compañía. Bien. Parte también de este proceso, aparte de esos beneficios, vamos a continuar con nuestra presentación y ya nos vamos a enfocar
en revisar cuáles son esas 8 estrategias para garantizar un proceso de onboarding exitoso. Esto es fundamental y acá ustedes van a tener la oportunidad de conocer un poco cómo se diseña esa metodología para que ustedes lo tengan muy presente. Dijimos que un proceso de onboarding no es solamente la inducción corporativa que nosotros damos, ¿sí? No es solamente ese proceso. Es decir, reunir a todos los colaboradores, ponerlos en una sala, darles una presentación, un refrigerio. A veces esa inducción puede durar 1 o 2 horas y ya, cada uno a su puesto de trabajo. El proceso de onboarding va más que esa inducción típica que se realiza, que si bien hace parte del proceso, es primordial como profesionales del área de recursos humanos esquematizarnos de cómo va a ser esa implementación del proceso. Entonces, uno, tener un cronograma establecido con fechas, es primordial ese cronograma, donde vamos a tener la lista de todos esos colaboradores nuevos que llegan a la compañía, ¿cierto? Y vamos a revisar qué tipo de grupos se pueden realizar para hacer ese proceso de onboarding. Entonces, eso lo vamos a clasificar. Puede que ese proceso de onboarding esté destinado solamente a una persona, como puede que esté destinado a un grupo de 10, 15 o 20 personas. Dependiendo del espacio, dependiendo de la agenda y disponibilidad de las diferentes áreas, porque todas las áreas de la organización se deben involucrar en este proceso de onboarding, no solamente el área de recursos humanos, también todas las áreas que hacen parte del desarrollo de ese nuevo colaborador en un determinado rol o cargo dentro de la organización. Entonces, hay que diseñar ese cronograma o ese plan de trabajo. Nosotros, tanto en Google como en Microsoft, podemos encontrar muchas plantillas que nos permiten hacer ese adecuado cronograma, donde vamos a especificar esas fechas. Eso es primordial. 2, hay que tener un contacto con las áreas involucradas. Por ejemplo, si ingresó un gerente en el área financiera, pues claramente dentro de ese proceso de onboarding y parte de ese proceso de plan de entrenamiento y capacitación de ese colaborador, va a tener a todo su equipo de finanzas o financiero. Pero adicionalmente va a tener otras áreas involucradas como el área de recursos humanos, donde tiene que ver toda la parte en temas de formatos administrativos, todo el tema de manejo administrativo, nómina, todo el proceso, digamos, de requerimientos que compete esta área. Adicionalmente, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay otra área involucrada, ¿cierto? Que es todo el tema de capacitaciones, de entrenamientos y todo lo que se enfoca a esta parte y muy seguramente otras áreas, por ejemplo, compras, por ejemplo, el área de ambiental, por ejemplo, el área de planeación, de logística, de mantenimiento, porque finalmente un colaborador va a ser partícipe de muchos procesos dentro de la organización que le compete a otras áreas. Entonces, por eso es importante que ese colaborador nuevo no solamente sepa conceptos de su área en específico al que va a llegar a trabajar, es importante que se involucre con otras áreas. Entonces, por eso es importante enfocarse en lo esencial, que es determinar cuáles son esas áreas que va a involucrar a este nuevo colaborador y disponer una agenda con ellos. Es decir, llamar a los directivos o a los líderes de cada área y disponer un tiempo con ellos. Tenemos que hacer un trabajo muy arduo y un trabajo muy importante nosotros como profesionales y es concientizar y brindar o hacer partícipe esa invitación de compromiso de las otras áreas. Porque, ¿qué puede suceder? Un área puede decir, no, mira, es que no tengo tiempo, tengo una reunión, pero resulta que esa área lo componen otros integrantes. Entonces, es importante involucrarlos a todos. No necesariamente el líder de área es la persona que puede dar la inducción de su área, puede delegar a otra persona, un coordinador, un supervisor, un analista muy pilo, que pueda dar esa información del área. Entonces,
digamos que tenemos que dejar al lado esas justificaciones de algunas áreas o de algunos líderes y de quién va a depender de nosotros como profesionales en el área de recursos, garantizar que efectivamente esas personas se comprometan y den los espacios asignados. Una vez que yo tenga mi cronograma, entonces está involucrado, por ejemplo, 8 de la mañana, inducción o plan de entrenamiento con el gerente financiero. 9 de la mañana, entrenamiento o explicación de las metodologías con el área administrativa. Obviamente con la duración, con los responsables de cada proceso, es decir, qué persona va a realizar cada capacitación y esa persona tiene que garantizar este espacio y así sucesivamente con toda la jornada laboral. ¿De qué depende mi proceso de onboarding? De ese plan de formación y entrenamiento que tengo destinado para ese cargo en específico. Hay cargos que pueden durar en un proceso de entrenamiento 3 días, como hay cargos más estratégicos y tácticos que puede durar su plan de entrenamiento un mes. Eso depende de la criticidad de cargo y digamos que el nivel de responsabilidad en cuanto a funciones y responsabilidades que tenga ese cargo. Importante como líder, como jefe de área, acoger a ese nuevo integrante. A veces sucede que llega esa persona nueva a la compañía, el jefe lo recibe, de pronto está muy ocupado y esa persona la sientan en una silla y puede durar 2 horas perfectamente sentada sin que nadie le dé una instrucción, sin que nadie la aborde, sin que nadie hable con esa persona. Y es un espacio incómodo, tanto para la compañía como para el colaborador, porque el colaborador se va a sentir como, bueno, estoy dentro de mi jornada laboral, tengo un vacío de 2 horas esperando, donde no estoy haciendo absolutamente nada, y también esa parte incómoda de qué hago, busco, interrumpo, mejor me quedo acá, espero a que llegue. Entonces, también es mirar de cara no solamente a la organización y toda la logística que implica este proceso de acoger al nuevo integrante, sino de cara también a ese colaborador que llega nuevo a una compañía. Entonces, ¿cómo podemos acoger a ese nuevo integrante? Presentarlo con todo el equipo de trabajo. Es fundamental que tanto el equipo conozca que hay un nuevo integrante como esa persona, ese recibimiento, ese nuevo acercamiento, inclusive ese primer acercamiento de a pie para que se empiece a estrechar relaciones con otros compañeros. ¿Sí? Entonces, es primordial, algunas estrategias puede ser un desayuno de bienvenida o un almuerzo con todo el equipo de trabajo o una reunión, ¿sí? Es importante. Tercero, determinar las responsabilidades. Es fundamental y no solamente las responsabilidades o las funciones que va a ejercer ese colaborador, sino también las responsabilidades de todas las áreas involucradas en ese proceso. Entonces, una vez que yo realice mi cronograma con todas las áreas y una vez yo ya haya hablado con las áreas y haya apartado sus espacios, es importante darle a conocer ese plan de entrenamiento. Por lo general, ese plan de entrenamiento va con el perfil del cargo y descriptivo, donde yo se lo entrego a ese nuevo colaborador y él va a tener esa línea de base y va a saber en qué tiempos va a tener su entrenamiento y con quién personas se va a relacionar. Entonces, es supremamente importante determinar esas responsabilidades. Otras compañías, por lo general, también dan un kit de bienvenida. Es fundamental, es algo que se ha venido trabajando en los últimos años y que tiene un especial reconocimiento y también hace parte de ese programa de retención y es dar ese kit de bienvenida. Hay algunas compañías que por lo general dan una agenda con un esfero, un vasito, bueno, digamos que eso depende de la compañía, pero si no lo tenemos es importante plantear ese kit de bienvenida, ¿sí? Cotizarlo o apoyarnos con el área de comunicaciones, con el área de compras, para identificar cuál sería esa mejor kit de bienvenida. También eso, a veces algunas compañías también ofrecen un servicio que ellos dan. Entonces, si es una compañía textil, pues dan la camiseta representativa de la compañía. Y esto hace parte de ese proceso de onboarding.
El plan de entrenamiento, que es fundamental, digamos que acá van a ustedes ver esas 8 estrategias y como cada ítem donde ustedes van a poder hacer un checklist para revisar cuáles son esos procesos que deben ustedes tener en cuenta una vez implementen ese proceso de onboarding en la organización. Plan de entrenamiento, lo que yo les comentaba, es fundamental. Todas las organizaciones deben tener ese plan de formación y entrenamiento de ese colaborador nuevo, que por lo general también es un cronograma con los tiempos establecidos y con las áreas, ¿sí? Este plan de entrenamiento también va a impulsar la iniciativa por parte de ese colaborador para que también busque información o los recursos. Entonces resulta, yo tengo programado un entrenamiento con el área administrativa a las 8 de la mañana, pero resulta que no me llegó el correo, no me llamaron, pero yo tengo mi plan de entrenamiento, sé con quién me debo dirigir, a quién debo llamar, entonces yo a las 8:15 como colaborador nuevo, pues llamo a esa persona y digo, mira, tenemos un entrenamiento a las 8 de la mañana, entonces, bueno, va a ser como un mecanismo también para que esa área diga, hey, sí, tienes toda la razón, tuve una contingencia, ya me iba a comunicar contigo. Es fundamental que las áreas tengan ese contacto de comunicación con ese colaborador nuevo. Fundamental, séptimo, es el recorrido en las instalaciones, es primordial. Parte de ese proceso onboarding es dar ese recorrido o esa contextualización de la compañía en cada una de las áreas. Este recorrido permite saber cuáles son esos procesos o el core de negocio de esa organización en específico y también los va a involucrar a ellos para conocer un poco más del negocio, ¿sí? Todas las compañías, cuando nosotros llegamos a una empresa nueva, si bien conocemos de pronto de qué se trata, en algunas otras circunstancias no conocemos a profundidad o en detalle cuál es el producto o cómo elaboran el producto o cómo implementan o ofrecen ciertos servicios. Entonces, entender el core de negocio y parte de todo el tema de instalaciones de la organización es fundamental porque también el colaborador, por ejemplo, va a identificar a la hora del almuerzo dónde puede almorzar, dónde están los baños, algo básico, con qué personas se pueden dirigir, temas de seguridad, bueno, etcétera. O inclusive las diferentes áreas, ¿sí? Entonces van a saber dónde queda el área financiera, el área administrativa, el área de recursos humanos, con quién se puede dirigir para un requerimiento, para una solicitud, entonces sí es importante. Otra de las características importantes, parte de este proceso es el acompañamiento de un mentor, ¿sí? Es fundamental ese acompañamiento y por lo general el líder es el que se encarga de destinar o designar ese mentor. No necesariamente es el líder del área, puede ser una persona o la mano derecha de ese líder y va a ser fundamental porque el colaborador se va a sentir acompañado, se va a sentir respaldado, se va a sentir que puede ser escuchado, ¿sí? Entonces, identificar ese mentor va a ser primordial. A veces y en muchas ocasiones en las organizaciones se manejan ciertos filtros o ciertos niveles jerárquicos o ciertos procedimientos en plataformas, en procedimientos que muy seguramente ¿Cómo saco un volante de pago? va a ser difícil, muy seguramente va a ser difícil para esa persona poder estar buscando a alguien para preguntar y si ya tienen identificado quién es su mentor, pues se va a facilitar el proceso. Otro de los procesos importantes es la evaluación o el feedback que se realiza en todo ese proceso de onboarding. Es fundamental. ¿En qué sentido? Una vez que ese colaborador tenga todo su esquema o todo su cronograma de onboarding, todo el proceso, es decir, ya le he dado la bienvenida, ya le entregué su kit, ya le entregué su cronograma y su plan de entrenamiento, su perfil de cargo, me tomé un espacio para aclarar inquietudes o dudas.
Posterior a este proceso de onboarding, que perfectamente puede demorar hasta un mes, una vez finalizado ese mes, dependiendo del cargo y de la complejidad de las responsabilidades, voy a tener un espacio para sentarme con ese colaborador y hacer un feedback. Uno, para escucharlo, cómo ha percibido esa parte de adaptación por parte de él en la organización, qué se le ha facilitado, qué ha sido complejo. Entonces, nosotros también podemos diseñar como una entrevista semiestructurada o abierta, como ustedes consideren, o un checklist, donde en ese espacio, no mayor a 45 minutos, vamos a tener esa posibilidad de conocer cómo ese colaborador se ha sentido durante todo ese proceso, qué dudas tienen, y también cómo yo lo percibo como líder, ¿sí? Si lo veo muy perdido, si lo veo distraído, si lo veo con muchas dudas, o por el contrario, lo veo muy adaptado a la cultura, muy adaptado al cargo. Entonces, esta evaluación y este feedback me va a dar la posibilidad de poder conocer a profundidad cómo ese colaborador se siente en la compañía. Este espacio es aparte del feedback que se realiza por periodo de prueba. Son totalmente dos espacios diferentes, porque el periodo de prueba es un espacio determinante en la continuidad o no de un colaborador dentro de la compañía. Ya sea porque el colaborador decidió no continuar por X o Y razón, o ya sea por parte de la compañía lo mismo, unilateral, tampoco continuar con el colaborador. ¿Sí? Entonces, son dos espacios totalmente diferentes. Este tema de evaluación en onboarding es más charlado, es más flexible, es más tranquilo, es un espacio de generar confianza y de saber esa persona cómo se está adaptando a sus nuevas funciones y a la organización. Y por último, una vez que yo tenga y haya realizado estos 8 pasos, es importante tener el checklist del proceso. Es fundamental. Saber qué me hizo falta, qué hace falta por implementar y qué puedo mejorar. Y adicionalmente, cómo lo puedo medir. Entonces, como profesionales del área de recursos humanos, es fundamental hacer ese seguimiento con las áreas. Una vez que llegue el colaborador, es importante reunirnos con ellos y también indagar. Ven cómo sentiste a este colaborador nuevo, cómo te pareció, tuvo dudas con tu proceso, te dio algún comentario. También nos va a permitir mapear cómo está ese colaborador referente a su adaptación dentro de la organización. Entonces, bien, estas son las 8 estrategias fundamentales para empezar a realizar un adecuado proceso de onboarding y que ustedes mismos lo empiecen a implementar. Como consejo, si ustedes no lo tienen en este momento dentro de sus organizaciones, el consejo que yo les doy es de primeras estructurarlo como si fuera un proyecto con todas sus fases, tanto de inicio, de implementación y de cierre. Tener en cuenta los cronogramas, las temáticas claras, las áreas involucradas, el plan de entrenamiento, las evaluaciones que voy a realizar, el kit de bienvenida que voy a dar, la forma como voy a acoger a ese nuevo colaborador. Eso es fundamental tenerlo muy claro. Y una vez que ustedes ya tengan ese esquema de trabajo, ese plan de trabajo, lo pueden realizar en un Excel, con cada pestaña enfocada a esa parte de entrenamiento y obviamente dependiendo de la duración que tenga ese cargo, ustedes también lo van a destinar. ¿De qué depende? De las funciones, por eso la línea de base es el descriptivo y el perfil de cargo. Con base en esa información, ustedes van a poder elaborar y diseñar ese plan de onboarding para ese colaborador. Una vez que ya finalicen todas las etapas, ustedes realizan su checklist y culminan con el proceso. ¿Cómo voy a medir este proceso? Porque es fundamental y es, digamos que la invitación que les di al iniciar este espacio y es acostumbrarnos a medir todos los procesos que nosotros realicemos, a medir el impacto, a
a saber qué oportunidades o planes de acción podemos generar para mejorar ese espacio. Entonces, una vez ustedes identifiquen ese indicador, como por ejemplo, número de personas que ingresaron a la compañía para presentar su proceso de onboarding, sobre el número de personas que finalizaron su proceso de onboarding. Ese puede ser un indicador y les puede arrojar un porcentaje de cumplimiento. Hasta acá, las 8 estrategias de éxito para garantizar ese adecuado proceso de onboarding. Vamos a tener un espacio de preguntas. Creo que son aproximadamente unos 15 minutos de preguntas. Estaré muy atenta a resolverlas. Y Daniel, si tú me colaboras, pues iniciamos con este espacio. Vale, Lina. Bueno, ya tenemos una pregunta por aquí Vanessa. Dice, Lina, ¿qué recomiendas de cómo usar el tiempo muerto, entre comillas, donde el trabajador no tiene inducción porque el cronograma de inducción no le ocupa el 100% del día, pero tampoco puede comenzar a trabajar porque debe terminar dichas inducciones? Perfecto, Vanessa, es una muy buena pregunta, es muy interesante. Sí, por lo general siempre se va a gestionar algunos tiempos muertos, pero de nosotros depende esa adecuada planeación que hagamos desde un inicio para que no hayan esos tiempos muertos. Por eso generamos ese plan de trabajo en Excel, todo estructurado. Puede pasar que a última hora, no sé, un área que estaba encargada de hacerle un entrenamiento, una inducción, se le presentó un inconveniente o se le presentó una reunión a último momento y no pudo realizar ese espacio con esa persona. Claramente tenemos que tener un plan B de ocupación de esa persona. Es decir, no nos podemos someter únicamente con esa información que tengamos, sino tenemos que mirar otro tipo de estrategias. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de estrategias pueden utilizar algunas compañías? Y nos podemos soportar con el área de comunicaciones. El área de comunicaciones o, bueno, o el responsable encargado puede hacer algunas presentaciones o videos interactivos donde presten o donde presenten algunos servicios de la compañía puntual en temas técnicos o en temas de producto, no necesariamente que tengan que ver con su rol dentro de un área. Entonces, dar esos espacios en una sala donde obviamente previamente disponer del espacio, ¿cierto? Apartar esa sala con esos materiales y a ese colaborador mostrarle esa presentación, presentación que puede durar 15 o 20 minutos y nosotros podemos darles algunas herramientas donde ellos puedan hacer un esquema de lo que entendieron o de qué dudas tienen acerca de ese core de negocio. Sí, eso lo han implementado algunas organizaciones en esos tiempos muertos. Entonces, eso nos permite que la persona realice un esquema porque a veces, ¿qué sucede? Esa persona llega a una compañía, por ejemplo, un call center. Entonces, yo sé que es un call center, que se hacen llamadas y ya, pero no sé qué servicios estoy ofreciendo, ¿cierto? Entonces, no, resulta que ese call center ofrece servicios de tarjetas de crédito. Ok, ofrece esos servicios de tarjetas de crédito, pero ¿qué tipo de tarjeta de crédito? ¿Cuál es el servicio? ¿Qué involucra? Digamos que conocer a profundidad a qué se dedica esa compañía. Eso es primordial y también eso va a depender de que ese colaborador tenga un adecuado proceso de adaptación y de entender los procesos dentro de la organización, ¿sí? Entonces, podemos utilizar esas herramientas o esas estrategias en esos tiempos muertos. Hay otras personas que también tienen un tema de manuales, procedimientos, tienen un tema de formatos importante que dado caso no se cumplió con esa hora de entrenamiento, en ese espacio ellos puedan leer, puedan revisar esa información, esos formatos y al final inclusive darles una hoja donde ellos mismos puedan apuntar qué dudas tienen, ¿sí? En algunos procedimientos a veces pasa que hay procedimientos que los realiza un área determinada, pero resulta que dentro de su experiencia
que ha manejado en otras organizaciones, él se ha dado cuenta que cambiando ese procedimiento para optimizar un proceso ha tenido buenos resultados. Entonces también es un espacio donde él pueda proponer. Entonces, va a ser un espacio libre que no es necesario que yo esté ahí con él todo el tiempo revisando qué está haciendo, sino darle un espacio donde él tenga la oportunidad de analizar, de pensar, de innovar, de crear y de proponer nuevas ideas en todos esos temas de procedimientos. Ese puede ser otra de las estrategias. Bueno, Lina, recuerden enviar sus preguntas por medio del chat. Vamos a estar interactuando. Este es el momento de hacerlo. Ya estamos ronda de preguntas. Bueno, Lina, tenemos otra inquietud más de Paola Galindo. Dice, ¿qué ideas innovadoras se pueden implementar cuando las empresas están 100% en teletrabajo? Ok, otra pregunta muy importante ahorita que estamos en toda la era digital y de teletrabajo específicamente. Tener ese cronograma establecido y concreto con las áreas va a ser fundamental para garantizar esos espacios, ya sea de virtualidad con las personas, ¿sí? Entonces, lo mismo que nosotros realizamos en un espacio físico, lo podemos hacer de forma virtual, ¿sí? Inclusive se nos va a facilitar mucho en temas de optimización de tiempo. Porque a veces las personas dicen, no, es que mira, me queda difícil, resulta que están en una sede, esa persona es encargada de realizar un entrenamiento y dice, no, me queda difícil desplazarme hasta allá por temas de transporte, de tiempo, pero con el tema de virtualidad no va a dar como excusa. Entonces, lo mismo, tener ese plan de entrenamiento súper específico, que esa persona le llegue a su correo y que tenga todos los enlaces de conectividad o inclusive garantizar que las personas también dentro de su plan de entrenamiento tengan esos contactos donde ellos se pueden comunicar con esas personas por X o Y razones, fundamental, número de celulares, correos, y adicionalmente donde de cara a esa persona que va a entrenar o que va a tener este espacio de onboarding con esa persona nueva, también pueda contactarse. Entonces, digamos que lo que nosotros realizamos de forma física, claramente lo podemos hacer de forma virtual, inclusive nosotros como profesionales del área de recursos humanos también podemos garantizar esos espacios o esas agendas con las diferentes áreas y con el colaborador nuevo. Nosotros mismos podemos agendar esos espacios. Entonces es muy sencillo porque es enviar el link de conectividad en video, ya sea por Microsoft, para que esa persona desde su casa se conecte a cada una de las agendas y también va a tener la posibilidad desde su calendario en Outlook o en su calendario de correo personal, sepa los espacios y las agendas que tengan en toda la duración de la jornada laboral. Entonces, se puede utilizar de la misma forma. Bueno, Lina, tenemos más preguntas por acá. Luis Guzmán dice, ¿alguna recomendación para hacer un onboarding interactivo con personal de piso de venta en un negocio de retail? Ok, bueno, por lo general, digamos que las personas, y ahorita con todo este tema de virtualidad, hay personas de línea de frente, ¿verdad? Esas personas que atienden face to face a las personas que por lo general son los vigilantes, que están en tiendas, digamos en este caso, en el sector retail, o los vendedores, ¿cierto? Que tienen que estar ahí. También nosotros podemos garantizar, si bien es de pronto difícil que ellos se puedan conectar a nivel virtual, hacer una elaboración de cartillas muy dinámicas, ¿sí? Una cartilla donde de pronto no necesariamente sea impresa. Si de pronto algunas personas dicen, no, es que por el tema de ambiental, reducción de costos, reciclar y todas las campañas que tenemos, cero impresión, pero lo podemos hacer de forma digital. Hay muchas herramientas en web que nos podemos soportar, donde podemos hacer este tipo de cartillas interactivas
Ustedes pueden revisar en Google. Una que se me viene a la cabeza es Canvas. Nosotros mismos como profesionales podemos manejar esa herramienta y es muy sencilla. Y podemos hacer unas cartillas interactivas donde lo que me refiero a interactivas es que la misma herramienta me da la posibilidad de diseñar unos contenidos que sean llamativos con cada uno de los links donde pueden ellos estudiar. Se lo puedo enviar a su correo y esa persona, por lo general, desde su correo baja la información en el celular. Entonces, ellos también pueden tener esos espacios, pues con su celular personal, donde puedan bajar la cartilla. Por lo general, esas cartillas vienen en PDF y ellos van a tener la posibilidad de revisar cada tema, parte de ese proceso de onboarding y de entrenamiento, con cada uno de los links donde ellos pueden picar y empezar a estudiar y ver la información. ¿Sí? Es fundamental. Si dado caso tienen que estar en tienda o ya tienen que estar en campo y no pueden estar de pronto en su casa para conectarse en forma PC, sino lo podemos manejar de esa forma. Bueno, tenemos otra pregunta de Lady Joana. Dice Lina, ¿qué nos recomiendas? ¿Hacer las entrevistas presenciales o hacer un video con la explicación de cada proceso? Bueno, eso depende mucho de la cultura organizacional y de cómo esté destinada. Realmente nosotros, y soy muy dada a adoptar esa compañía, a ese mecanismo y a esa estrategia de digitalización. Tenemos que irnos hacia allá. Si nosotros nos quedamos en esa cultura del papel, de lo físico, de que no podemos realizar algo hasta que no nos reunamos todos, o digamos que nos quedamos en la antigüedad y no avanzamos a esa gestión de cambio que ahorita, y más con todo este tema de la pandemia, ha evolucionado muchísimo y nos hemos dado cuenta que no necesariamente el hecho de estar físico frente a un candidato o frente a un proceso en un boarding, nosotros podemos garantizar la adaptabilidad y el buen manejo o la optimización del proceso de forma virtual, también lo podemos hacer. Lo importante es cuando tengamos esos espacios, conectarnos con cámara, es primordial dar ese acercamiento, que nos conozcamos face to face, que sepamos nuestras reacciones, nuestros gestos, la forma como nos desenvolvemos, así sea por cámara o de forma virtual, tenemos que hacerlo. Dos, estos espacios nos va a permitir estar de forma más relajada, ¿sí? Es decir, tenemos que ver todo el lado positivo de estos procesos en temas de virtualidad. A veces cuando uno se sienta con una persona de un nivel jerárquico alto, face to face, pues tiende uno a sentirse nervioso, ansioso, incómodo, ¿cierto? Esta parte de virtualidad nos ha permitido desenvolvernos un poco más y sentirnos algo más tranquilos, porque a veces pasan situaciones que no controlamos, como por ejemplo, alguien pasó, alguien me hizo una pregunta externa al tema de la empresa, y bueno, no pasa nada, digamos que es un espacio normal que se puede dar, pero de nosotros mismos depende que lo veamos de forma normal, ¿sí? Entonces nos va a generar la confianza de sentirnos un poco más tranquilos con todo este tema de virtualidad, y lo que les digo, tanto en físico se puede hacer de forma virtual. Inclusive, pues durante todo el tema de la pandemia, algunas empresas han seguido contratando gente nueva y ellos a veces, dando la bienvenida, obviamente les hace llegar su kit de bienvenida a su casa, les hace llegar, pues digamos que toda la información inherente al plan de trabajo, o pues lo envían por correo y hacen las actas respectivas de asistencia, pero también hacen un desayuno virtual o unas onces virtuales. Entonces, todos los del equipo de trabajo se conectan con sus onces o con su café y tienen ese espacio donde todos interactúan, hablan, se conocen y dan la bienvenida por este medio. O lo que les digo, el kit de bienvenida que les llega a la casa, que eso se puede gestionar,
y el día que se conecten ya para conocerse con el equipo, pues tienen ese espacio para rompehielos o para relacionarse. Bueno, y para cerrar, voy a interpretar la pregunta de Sofía Alarcón. Es algo similar a la anterior, donde ella pregunta que si por falta de tiempo es recomendable que los líderes hagan unos videos para el tema de inducción. Bueno, realmente es una estrategia que también se puede realizar, pero tratémoslo de no hacerlo tan repetitivo o de no generarlo como algo establecido, parte del proceso de onboarding. Es importante tener ese espacio de interacción, así sea de forma virtual. Es más, se da para que se pueda realizar de forma virtual esa interacción, porque muchas veces dentro de esa informalidad, por decirlo así, que genera un video, donde es algo estático, donde tú estás recibiendo solamente una información y te puede generar muchas preguntas y muchas inquietudes que no las puedes resolver en este momento, pues se da pie para que no se conozcan o no se rompa el hielo de forma adecuada con ese líder o con ese colaborador. Entonces, realmente mi recomendación es evitarlo. Es importante generar esos espacios. Si ya, digamos que por algún motivo, ya sea, digamos, de viaje o que involucre todo el grupo, porque lo que yo les repito, no, un proceso de onboarding no solamente lo garantiza el líder, que sí es importante, pero también los otros miembros o equipos de trabajo o mentores del equipo de trabajo pueden garantizar ese adecuado onboarding. Entonces, por lo general en un área no solamente existe un colaborador que es el líder, sino también tiene su equipo de trabajo. Entonces, con ellos puede delegar esos espacios donde ese líder, si no se puede conectar, estas personas sí puedan conectarse y puedan participar con ellos de forma interactiva. Pero la recomendación es que se haga netamente interactivo, donde yo tenga ese espacio de preguntar, de escuchar, de relacionarme, de romper el hielo. Eso es muy importante. Desafortunadamente el video sería como una estrategia, un plan C, dado caso, dentro de mi plan de onboarding, pero no sería recomendable hacerlo. Bueno, Lina, por el momento no tenemos más preguntas, entonces ya podemos cerrar este conversatorio de estrategias de proceso de onboarding. Lina, muchas gracias entonces por todo este conocimiento que nos has dado el día de hoy. Daniel, a ti muchísimas gracias por tu acompañamiento en este espacio, a todos los colegas, a todos los asistentes que se conectaron en este espacio. Espero que haya sido muy enriquecedor. Espero que hayan conocido esas estrategias, hayan conocido ese concepto de todo lo que tiene que ver con temas de onboarding, que es primordial para garantizar otros procesos dentro de la organización. Está totalmente todos invitados a estar conectados a nuestras redes en Facebook, en Instagram, nuestro canal de YouTube, en nuestra página de web, estamos como Helping Talent. En Google, nos pueden googlear y ahí estamos. Para conocer todas esas redes que nosotros tenemos y estar muy conectados a estas próximas capacitaciones o webinar o entrenamientos que vamos a realizar en temas de desarrollo en las organizaciones. Inclusive, ustedes también nos pueden aportar, si ustedes quieren un tema en específico que lo abordemos, con mucho gusto estamos abiertos, estamos atentos a que lo profundicemos en próximas fechas y que conozcan nuestros servicios como Helping Talent, que somos una empresa que nos dedicamos a todo el tema de reclutamiento y selección, y adicionalmente a todo el tema de asesorías en recursos humanos. Contamos con un portafolio de servicios muy amplios donde ustedes van a tener la posibilidad también en redes de conocerlo. Y la invitación es que también nos conectemos por LinkedIn. Estoy como Lina María Tarazona, de Helping Talent. Si tienen dudas, ahí también puede ser un canal de comunicación y donde ustedes también pueden conocer todos los servicios que nosotros abordamos en el área de recursos humanos, que muy seguramente
va a ser de gran ayuda y muy enriquecedor para ustedes, no solamente a nivel personal, sino para implementarlo en todas sus organizaciones. Entonces, muchísimas gracias a todos por esa atención y por estar conectados el día de hoy, deseándoles un resto de feliz día. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.